Esta idea general está igualmente asociada a considerar a la empresa como el equivalente a una facultad, porque el trabajo y el aprendizaje están desarrollados y conectados ahí. Bajo estas circunstancias se puede plantear la pregunta, ¿qué pasa entonces con los demás ámbitos de la vida social? En su actual desplazamiento hacia el ámbito exclusivamente económico, la educación se aleja de otros ámbitos socioculturales y se aplica con nuevos códigos, conexiones y prácticas sociotécnicas. Uno de los problemas que asoman a nuestra vista es que las condiciones de hipercompetencia global, que forman parte esencial de la aparición del neocapitalismo, impulsadas con la utilización de la ciencia y la técnica y asumidas desde la conformación del nuevo mundo empresarial, derriban las barreras que distinguen entre trabajo, comunidad y vida privada. No solo buscan, exigen un compromiso total y una inmersión completa en los objetivos, la visión y las prácticas culturales de empresas y organizaciones. Por tanto, el asunto de la reformulación de los valores, que este es un tema también tangencial muy importante, es fundamental para los logros de estos objetivos. La dimensión de política institucional referente al Estado mexicano. Esta dimensión es significativa en la medida en la que nos muestra los diferentes espacios en los cuales se presentan las tensiones y los conflictos en los diferentes pliegues de las relaciones resultantes de los procesos vinculados a la educación en México. El fenómeno que nos parece más importante es el de la privatización y sus diferentes modalidades. Este fenómeno, impulsado desde la OCDE, apoyado casi sin ninguna restricción por los últimos 4 regímenes de gobierno en México y en apariencia justificado plenamente en el discurso hegemónico, implica una imposición y promueve un cambio sobre la percepción que las sociedades emergentes y sus poblaciones deben tener respecto del significado de la educación. La educación ya no es más un derecho, sino un servicio. Este cambio de paradigma implica, entre otras cosas, la sentencia de los agentes de la OCDE en el sentido de que los usuarios de los servicios de la educación superior deben estar dispuestos a pagar los costos reales de su educación. Esta sentencia, pronunciada en noviembre del 2006 por el secretario general de la OCDE, en presencia del entonces secretario de Educación Pública saliente, Reyes Tamés, y la secretaria recientemente nombrada, Josefina Vázquez Mota, tiene una significancia fundamental para el problema que nos ocupa. Para resumir nuevamente, la educación no es ya un derecho, sino un servicio, es una mercancía. Si bien es cierto que la gratuidad de la educación, al menos en algunos niveles básicos, todavía puede encontrarse, en la práctica tiende a justificar los recortes presupuestales y las prácticas, por cierto, muy extendidas, de las cuotas voluntarias. Y también en este pliegue del problema aparece la atención respecto del asunto de la obligatoriedad como un asunto contradictorio. E igualmente lo referente al carácter laico de las instituciones. Hoy ciertas instituciones confesionales aparecen con un prestigio aparentemente superior y logran apoyos muy claros por parte del Estado mexicano, el cual formalmente es un Estado laico. La sociedad mexicana, como parte de los procesos de conformación del neocapitalismo, muestra todas estas facetas, así como las referidas a sus tensiones resultantes. Pero ello no debería ser extraño de que la educación se desvalorice si no mantiene la concordancia con los códigos de las nuevas representaciones adoptadas a partir de los procesos económicos y sus resultantes modos nuevos de socialización y de percepción del significado de vivir la vida. Nuevas tecnologías, formación docente y desigualdad. El uso de las nuevas tecnologías está extendido por el territorio nacional, existen recursos, pero al igual que la riqueza, el reparto es desigual. Empecemos por la riqueza. Los índices de Gini, publicados por la OCDE, indican que México es uno de los países más desiguales del mundo, ahí ustedes lo pueden ver. Esos son datos de la OCDE. Si ustedes pueden ver, la perfecta desigualdad sería 1, y y el contrario sería 0. Entonces ustedes pueden ver
que en esta línea del tiempo Chile y México, junto con Turquía, son los países de la OCDE más desiguales. Bueno, en términos de nuestra problematización, tener computadora cuesta, tener acceso a internet cuesta, son mercancías. Si se quieren o se necesitan, es necesario pagar por ellas. Valdría la pena preguntarse cómo hacen muchos padres de familia para abastecer a sus hijos de estos medios en una sociedad marcada por la desigualdad y la pobreza. Tal vez merezca la pena decir que una parte de la población mexicana hace lo mejor que puede en este sentido. Paradójicamente, la generación actual está cerca de la tecnología. De hecho, una parte importante de la población de jóvenes no podría vivir sin ella, particularmente con el teléfono celular. Esta situación nos permite ver otra parte de las tensiones referentes al uso de la tecnología. Podemos encontrar una cierta cantidad de jóvenes que usan los recursos tecnológicos con criterios exclusivamente lúdicos. Para ellos son casi pura diversión. Música, videos, fotografías, esparcimiento y el consabido chateo, conversación en línea con los diversos recursos existentes. Algunos más que están familiarizados con esta tecnología y están en un estado más avanzado, pueden incluso hasta hackear. Pero la cuestión del conocimiento como premisa está en segundo y hasta en tercer término. Para la aburrida escuela, cortar y pegar es suficiente, acceder a una página para hacer la molesta tarea solo nos ocupa un poco. Los profesores, por su parte, viven los recursos con otros criterios, aunque todavía podemos encontrar muchos, tal vez más de los que desearíamos, que no logran empatía tecnológica y se alejan de estos recursos, ya no digamos de videoconferencias, de las salas de chat, sino del básico correo electrónico. Encuentran dificultad en el manejo de los programas elementales para escribir y elaborar presentaciones necesarias para el trabajo docente. El asunto de la comunicación, en los asuntos de la comunicación, podemos encontrar a quienes siguen descolgando el teléfono para llamar en horas de oficina. Y aunque esto se encuentra en un proceso de mutación, la permanencia en los ámbitos institucionales revelan otro tipo de dilemas, fundamentalmente en términos de la cultura política. El problema de los cacicazgos en los ámbitos institucionales. Este es un fenómeno que aparece como un elemento de permanencia histórica y sociocultural en las instituciones escolares mexicanas. Sin mucho esfuerzo se pueden encontrar ejemplos de escuelas en donde los equipos de cómputo están bajo llave. Solo se puede abrir con la orden del señor director. En la mayoría de las instituciones de educación básica, por ejemplo, existe un matiz cuasi feudal en las relaciones entre profesores, alumnos, padres de familia y autoridades. Y no solamente en lo referentes a las relaciones entre los sectores magisteriales y de la sociedad, basta recordar la influencia del CENTE en la vida de las instituciones escolares del país. Un comentario final. En un intento de recopilación de lo planteado se puede insistir en que el uso de las nuevas tecnologías es un asunto irrenunciable, no solo para la formación y profesionalización docente, sino como fuente de recursos para el trabajo intelectual, como herramienta para paliar al menos muchos de los problemas de calidad, deserción, rezago y cobertura. Muchos de los medios tecnológicos y técnicos existentes en el país están subutilizados. En ese mismo sentido, es necesario, casi vital, el apoyo para el uso y desarrollo de software libre, así como de políticas de acceso abierto a la información tendientes a romper con la privatización del conocimiento vinculado con intereses de las grandes corporaciones. La profesión de docente, honrosa profesión, tiene que reformarse de la mano de la tecnología, de la ciencia y de la técnica, pero también de la filosofía. Porque es a partir de ella que los hombres pueden preguntar con los ojos abiertos a las cosas, a sus semejantes y también para preguntarse a sí mismos, para después tener oportunidad de narrar las respuestas. Bajo estas ideas, la reflexión es fundamental para el desarrollo equilibrado de las sociedades. La educación en general y particularmente la educación superior deberían mantener este énfasis, porque la técnica no basta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Maestra Rosalba, ¿quisieras hacer un comentario al respecto de la presentación? Gracias. Bueno, muy buenas tardes. ¿Sí se escucha?
Bueno, sí. Bueno, solamente quisiera hacer algunos comentarios adicionales a la presentación, un poco larga que se presentó anteriormente. Primero, la idea de innovación para nosotros dentro del texto presentado conlleva la idea de las nuevas tecnologías o el uso de las nuevas tecnologías. Mi compañero ya lo señalaba, ¿qué tanto esas nuevas tecnologías están incorporadas en los ámbitos como el nivel básico, medio, superior? En este caso elaboramos unos gráficos que se presentan, por favor. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Ahí tenemos un gráfico que indica escuelas primarias censadas con computadora e internet. El dato viene del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación del 2009. Ahí podemos ver en la parte de color amarillo y es el número de escuelas que esta institución censó con relación a, en la parte roja, las escuelas con computadoras. ¿Cuáles de esas escuelas censadas, en amarillo, tienen acceso a espacios o sistemas de cómputo? Podemos ver en algunos casos que hay breves diferencias, tal vez en el Estado de México, no todas las escuelas cuentan con cobertura total de computación. Ahora, vinculando esto con la idea de cuántas de estas escuelas que sí tienen computadoras, cuántas tienen acceso a internet. La mayoría de las veces los recursos a los que se accede para elaborar alguna actividad, tarea, están precisamente en internet. Y podemos ver una diferencia enorme en lo que corresponde al Estado de México, en donde pocas, muy poquísimas escuelas cuentan con este recurso. Siguiente, por favor. Esta misma institución nos presenta un cuadro en donde nos indica cuáles fueron de esas escuelas secundarias censadas y cómo están diferenciadas por el tipo de equipamiento tecnológico. Ahí podemos ver, se señala en color rojo lo que corresponde a las escuelas del Distrito Federal y en amarillo las del Estado de México. Podemos ver que en el discurso oficial comúnmente se nos insiste mucho en el uso de las redes EduSat. Al final, en la columna final dice escuelas con red EduSat. Podemos ver que en la línea que corresponde al Distrito Federal hay 718 escuelas que sí cuentan con internet, de las cuales solo 573 cuentan con red EduSat. Eso quiere decir que no todas tienen acceso a esas famosas aulas inteligentes. En el Estado de México tenemos que 1,192 escuelas tienen internet, de las cuales solo 1,171 cuentan con ese acceso a red EduSat. Entonces, en esta idea de aproximarnos un poco al dato de cuántas escuelas en realidad tienen acceso o al uso de las nuevas o llamadas nuevas tecnologías, tenemos estos dos ejemplos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me lo permiten, entonces pasaríamos al espacio de preguntas para que nos apoyen los panelistas con sus respuestas. Y agradecemos, por supuesto, el interés. Tenemos ya bastantes preguntas. Voy a hacer un ejercicio de síntesis porque hay bastantes inquietudes. Y bueno, de inicio nos preguntan cuál es la opinión sobre los nuevos enfoques, como por ejemplo pasar de la autoridad individual del conocimiento depositada en el maestro a la autoridad colectiva del conocimiento en compañeros, haciendo uso por ejemplo de Wikipedias, conferencias, videos, libros. Creo que Rafael ya se pronunció parcialmente sobre esto. Si nos apoyas, Rafael. Sí, gracias. Bueno, aquí basarse en lo que se encuentra en la red, ¿sí se escucha? Por lo que yo he apreciado a la hora de que voy indagando, voy navegando,
Bueno, no siempre se encuentra el conocimiento correcto. Muchas veces en esta página de Wikipedia, no sé por qué circunstancias, pero no siempre el conocimiento es el que se puede encontrar en una, digamos, en una enciclopedia impresa. Entonces, bueno, hay que ser muy cautelosos cuando se quiere recabar información de las diferentes páginas de internet en donde buscamos esta información. Entonces, creo yo, bueno, es importante que los estudiantes recurran a este recurso, pero pienso yo que deben tener cierta orientación, ¿sí? Cierta orientación y en la medida de lo posible dotarlos de ciertos criterios para determinar en qué información se pueden basar y en qué información no se pueden basar. Gracias. Y en un mismo orden de ideas, nos preguntan o nos hacen algún cuestionamiento acerca de que si la profesionalización docente, así como la creatividad e innovación, dependen estrictamente del uso de las TIC e incorporación de las mismas a la práctica educativa. ¿Quién guste? Bueno, yo considero que no. Las tecnologías de información y comunicación en sí mismas no son lo que nos va a dar una mejor calidad en la enseñanza o en las oportunidades de aprendizaje que vamos a proporcionar a los estudiantes. En la última diapositiva yo ponía muchas posibilidades, muchos recursos, todos basados en tecnología de información y comunicación, pero justo en el centro ponía al estudiante con un cuaderno. Lo que trataba yo de representar con eso era qué tipo de actividades los profesores, docentes, facilitadores, formadores proponen para desarrollar una habilidad, para ayudar a razonar, a desarrollar la capacidad de análisis, de síntesis, para desarrollar un valor. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Las tecnologías son un recurso que puede contribuir en la medida en la que tengamos oportunidad de acceder a ellas. A mí me llama la atención un dato que leí hace poco de un organismo internacional que hablaba de un estudio que habían hecho, por ejemplo, en México. Decían que era notorio observar que había más personas en nuestro país, no tengo el dato preciso, pero muchas más personas en nuestro país que utilizaban internet a las que usaban computadora. Porque aun cuando no tenían computadoras en sus hogares, podían acudir o acudían a un servicio de internet que en muchos casos les cobra por una fracción de tiempo y hacer uso de ese recurso. Entonces, casi de manera automática me sale recurso. No tiene que depender necesariamente de él. Podemos hacer indudablemente, diseñar actividades importantes, enriquecedoras, para poder propiciar el aprendizaje de conocimientos, saberes, habilidades, actitudes, valores en los estudiantes. ¿Sí? En sí misma la tecnología considero que no es lo que va a propiciar esto. Gracias, Marta. Adelante, Ricardo. Sí, yo quisiera volver a insistir en lo siguiente, añadir algo con relación a esta pregunta. Sí creo que la profesionalización docente depende de la propia reflexión del docente, totalmente. Que en un momento dado las TICs pueden ayudar para realizar la práctica docente, pero creo que en principio está un ejercicio de reflexión y luego ya para tener idea de en qué medida o cuáles de las TICs se pueden elegir ya para la actuación con los estudiantes. Gracias.
Ahora, en el mismo sentido, orden de ideas, nos preguntan qué estrategias institucionales, en la experiencia de todos ustedes, se propondrían para que el docente de todos los niveles o de cualquier nivel no se resista y se vea motivado para formarse pedagógicamente, o si consideran que tendría que reglamentarse el hecho de la formación para que ésta, bueno, surja o tenga mejores efectos. Yo quisiera empezar con un comentario aquí, porque tenemos una proclividad cultural en este país a que cuando tenemos un problema lo queremos reglamentar. Es así como ponerle a alguien que va a correr los 100 metros una camisa de fuerza. Creo que más bien de lo que se trata es de generar las condiciones adecuadas a las personas, a los docentes, para poder aprender. Y creo que esto es lo que no está ocurriendo. No hay condiciones adecuadas. Y bastaría, digamos, pensar, por ejemplo, en que al menos en la universidad en la que yo estoy trabajando, muchas de las actividades se contraponen en horarios y en días, y eso es un elemento que pone en tela de juicio la posibilidad de resolver un problema tan importante como es el atraso que muchos de nosotros podemos tener respecto a este uso de la tecnología, porque seguimos teniendo muchos colegas que, bueno, yo lo veo en parte de la política que tenemos en Tiempo de Educar para recibir, por ejemplo, los trabajos, es que nosotros ya les dijimos, no vamos a recibir en papel nada, mándenlos por favor por correo electrónico. Y siempre estamos en el cubículo. ¿Está el doctor Arriaga? Le traigo mi… Entonces, eso significa que tendríamos que generar las condiciones adecuadas, pero eso alguien tiene que comprenderlo. Y el que tiene que comprenderlo en primera instancia es el que tiene la responsabilidad como autoridad. Pero otra vez, de acuerdo con lo que hemos planteado, las autoridades que están tomando decisiones no necesariamente son las autoridades que muestran el conocimiento suficiente y adecuado, sino responden a otro tipo de elementos que no tiene que ver propiamente con la racionalidad que están implicando todos estos procesos. Es otro tipo de racionalidad. Es una racionalidad de carácter político, institucional. ¿Quién sí puede ser rector? ¿Quién no puede ser rector? ¿Quién puede ser director? ¿Quién no puede ser director? Y eso no tiene que ver ni con los grados académicos, ni tiene que ver con las experiencias, sino tiene que ver con otro tipo de cosas. Es otra racionalidad. Entonces, bajo este principio, yo no tendría una solución, digamos. Sé que esa solución está ahí y está racionalmente planteada, pero lo que ocurre con la realidad que a mí siempre me golpea en la cara, es eso que les estoy planteando, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún comentario al respecto? Finalmente creo que es el reto de las instituciones, ¿no? El que, y como lo decía Ricardo de inicio, es un autoconvencimiento, es parte de la labor del docente, ¿no? Saber. Adelante, Ricardo. Sobre esto mismo, una idea. Desde luego, esto no se va a remediar reglamentándolo, pero sí hay que reconocer en algún momento dado que expertos en otras disciplinas nos pueden ayudar para encontrar un camino idóneo de cómo persuadir al claustro de profesores de la importancia de su propia reflexión y de la importancia de la profesionalización docente. Yo quisiera hacer una reflexión al respecto. Cuando hablamos de la incorporación de las tecnologías a nuestra práctica docente, resulta que tenemos que darnos cuenta que en algunos casos, aparte del profesor, surgen otros actores que antes no estaban presentes en el aula. Pongo un ejemplo.
Un curso a distancia. ¿Qué necesitamos para implementar un curso a distancia? No solo al experto, al que conoce la disciplina, necesitamos también a un técnico que va a manejar o que va a ser el administrador. Y ese administrador tiene que, y otras personas, un pedagogo a lo mejor. Y esos actores surgen, son nuevos actores. Y los profesores, si vamos a incursionar en este tipo de ambientes,